Es un enorme placer dirigirme a ustedes y llegar hasta las unidades de salud más lejanas para compartir un tema de gran relevancia en el día a día, en el quehacer de todos los equipos de salud, como es el plan de mejora y cómo realizar una asistencia técnica en el contexto de la supervisión facilitadora en los establecimientos del primer nivel de atención. El contenido que vamos a desarrollar pues, es la introducción con un enfoque sistémico, los elementos claves para una supervisión, la planificación de la supervisión, algunos componentes estratégicos, cómo se ejecuta la supervisión, el análisis de los resultados de las mismas, el plan de mejora, cómo se elabora, qué elementos hay que tener en cuenta, beneficios y barreras para la realización de este plan de mejora, la ejecución de una asistencia técnica, cuándo aplica realizar una asistencia técnica y cómo se debe desarrollar la misma, y algunos ejemplos que han surgido de las visitas que día a día se realizan a los establecimientos de salud, regiones y CIBASI, para que quede de una forma más práctica los conceptos más claros. Entrando en materia, vamos a hablar un poco de la supervisión y para comprender, ¿verdad? La supervisión como una forma permanente de lograr servicios de salud de manera integral, lo vamos a hacer desde la perspectiva de un enfoque sistémico. Y para eso debemos de conocer qué es un sistema, ¿verdad? Un sistema no es nada más que un conjunto de elementos interrelacionados, ¿verdad? O concatenados con un objetivo común. El enfoque sistémico, pues, representa la secuencia lineal o lógica de acontecimientos, es decir, de un conjunto de elementos que no los podemos desvincular y que los tenemos que ver de una forma integrada a través de entradas, procesos y salidas. En el marco de la supervisión, las entradas pueden ser los datos estadísticos, algunos indicadores que nos van a servir como insumos para la aplicación de procesos y procedimientos y ciertas actividades, y pues nuestras salidas van a ser el tablero de control de los resultados de supervisiones, las recomendaciones que se generan durante el proceso de supervisión y las acciones que se acuerdan como parte del plan de mejora. Con una visión más amplia y ya enfocándonos en la dirección del primer nivel de atención y cómo se ejecuta la supervisión facilitadora bajo este enfoque sistémico, vamos a tener que dentro de las entradas están la dirección en primer lugar como ente que dirige las regiones y CIBASIs, los establecimientos de salud que son nuestros proveedores de servicios, el equipo o los técnicos supervisores que son los que ejecutan o desarrollan la supervisión. Vamos a tener dentro de las entradas también evaluaciones previas que se hayan realizado de diferentes componentes como evaluaciones materno-infantiles, de la situación del área o de la localidad, evaluaciones de POA, evaluaciones del sistema de referencia, retorno e interconsulta, datos provenientes del sistema de información en salud, de otros sistemas como el CIMOC, que nos arroja datos de mortalidad y morbilidad, el CEP, indicadores priorizados y resultados. Estas entradas son los estándares a través de los cuales se aplican diferentes procesos, ¿verdad? A través de la vigilancia epidemiológica, el monitoreo de sistemas y las supervisiones integrales y las supervisiones realizadas de manera sistemática son nuestras salidas. El tablero de control, como ya les había mencionado, es el instrumento a través del cual se registran
todos los resultados de las supervisiones facilitadoras en el tiempo, el puntaje y el color de una manera cual y cuantitativa, las asistencias técnicas que se generan como producto de la identificación de limitantes o debilidades en la aplicación de estos procesos. Y finalmente la satisfacción del usuario es un indicador o un parámetro para nosotros para determinar si los procesos o las normativas institucionales se están cumpliendo adecuadamente. Y es por ello que en las salidas hemos puesto que la atención integral a la persona, familia y comunidad es lo que se pretende lograr, ¿verdad? Como mejoras en los indicadores de salud a través de el cumplimiento de las normativas institucionales, de las políticas de salud, de los planes institucionales, que son nuestro trazador, es decir, son nuestros estándares, los que nos definen la manera correcta o el cómo vamos a hacer la aplicación de diferentes disposiciones. Así muy bien el modelo de atención y provisión nos dice la manera en cómo debemos de prestar los servicios de salud y cómo estos se van a articular en red, y a la luz de estos estándares o normativas es que vamos a evaluar ya en territorio, a nivel regional, a nivel CIBAS y a nivel local, si se están cumpliendo pues estas disposiciones, sin dejar de lado el talento humano. El talento humano es nuestro recurso principal, ¿verdad? Porque son en definitiva los que desarrollan o los que ejecutan, ¿verdad? Todos los procesos de atención. Sin dejar de lado, ¿verdad? Que se necesitan dentro de los procesos garantizar el transporte para el desplazamiento de nuestros equipos hacia los lugares de supervisión, contar con las herramientas tecnológicas, ¿verdad? Para poder tener acceso a esos datos en las entradas. Y pues la gestión de suministro, que también es importante para poder garantizar que la supervisión se desarrolle de la mejor manera. Pero ¿qué entendemos como supervisión facilitadora? La supervisión facilitadora es un proceso continuo, permanente, o sea, que mide el desempeño actual de los establecimientos o equipos de salud a través de comparar los resultados con las metas propuestas en base a normativa, a fin de identificar desviaciones de la normalidad, y si se identifican esas debilidades o desviaciones, poder establecer con el equipo local medidas correctivas o acciones en el tiempo que mejoren, ¿verdad?, el cumplimiento de la normativa institucional, pero sin dejar de lado que estas medidas se deben de hacer en acompañamiento con los equipos hasta solucionar el problema identificado o la limitante identificada. Pero ¿qué elementos claves debe tener un equipo supervisor para desarrollarla de la mejor manera? Y aquí tenemos pues que el líder de la supervisión y el equipo como tal debe tener la suficiente competencia técnica para poder desarrollar la supervisión facilitadora, es decir, tener los conocimientos a la luz de la normativa, de los lineamientos, conocer el instrumento que se va a aplicar, componentes y criterios para poder desarrollar una adecuada supervisión. Tiene que estar orientada hacia procesos. ¿Qué significa eso? Que la supervisión no va a ir dirigida a las personas que ejecutan las actividades, sino más bien a medir, ¿verdad?, el cumplimiento de los procesos en las áreas de atención donde se encuentran en el día a día. También, como un elemento clave, la supervisión debe basarse en datos. Así les decía que dentro de las entradas o como punto de partida es la verificación de datos. Hay indicadores que nos llamen la atención o nos generen alertas
para poder identificar esas oportunidades de mejora y dirigir la supervisión hacia esos datos. También se deben usar herramientas para poder ejecutar la supervisión. ¿Y a qué nos referimos con eso? Una supervisión debe de ser guiada a través de un instrumento, ¿verdad? Estructurado para verificar a través de la observación o entrevista el cumplimiento de diferentes criterios y componentes. Además, el líder de la supervisión debe de generar un trabajo en equipo entre todos los integrantes y propiciar también que el equipo local trabaje en equipo para el alcance de las metas. Tiene que tener liderazgo, ser visionario, participativo y democrático a la hora de establecer los acuerdos de mejora. Debe de hacer que todos los integrantes del equipo supervisor tengan esa participación y puedan involucrarse en la búsqueda de soluciones. Y también dentro de los elementos está la orientación a la satisfacción de la persona. Es decir, que a través de la supervisión lo que buscamos es que nuestros usuarios, las personas usuarias de los servicios de salud, se sientan satisfechos con la prestación del servicio. Y esto a través de la reorientación de actividades lo vamos a ir consiguiendo. Para poder ejecutar una supervisión facilitadora se deben aplicar las etapas del sistema gerencial y no podemos llegar a un lugar, a una región, a un CIBASI, a un establecimiento de salud sin haber cumplido esta fase que es la planificación de la supervisión. La planificación de la supervisión no es nada más que identificar en base a indicadores, al monitoreo de sistemas, a los resultados que un establecimiento de salud está teniendo en materia de salud. ¿Qué unidad va a ser prioritaria para supervisar o qué región va en base a los logros que se están obteniendo, en base a denuncias recibidas también, que son un parámetro fundamental para tomar en cuenta a la hora de elegir un lugar a supervisar. Denuncias que tienen que ver, como ya les mencionaba, a la satisfacción del usuario, ¿verdad? A la no satisfacción de los usuarios. También en esta fase de planificación es muy importante que el equipo que va a desarrollarla lleve seleccionados los expedientes que va a revisar, los expedientes clínicos, ¿verdad? A través del sistema de información. Llevar por adelantado la revisión, ¿verdad? De esos expedientes. Revisar con antelación el cumplimiento de algunos planes, como por ejemplo el plan de la mortalidad. Debe también dar cumplimiento o revisar asistencias técnicas previas, cómo está el avance de acciones de mejora que se hayan implementado previamente y hacer revisión de lineamientos y manuales. ¿Con qué objetivo hago todo eso en esta etapa de planificación? Con el objetivo de identificar problemas, ¿verdad? En la provisión de servicios de salud y tener una idea de las posibles soluciones. En esta fase, también el líder de la supervisión o el equipo supervisor define las personas, el número de personas que van a ejecutar la supervisión y esto va a ser en dependencia del lugar que se visite. Por ejemplo, con el actual instrumento de supervisión, hemos establecido un máximo de 3 personas para supervisar una unidad de salud. Sin embargo, para supervisar un CIBASI, una región, con 2 personas es suficiente realizar esta supervisión. Sin embargo, esto se define en la etapa de planificación. Además, se debe hacer una programación sistemática de estas supervisiones, ¿verdad? Que elegir qué unidades de salud se van a supervisar,
Los IVACI y regiones de igual forma deben de hacer una programación en base al número de establecimientos que tienen en su área de responsabilidad y en base a la capacidad instalada de sus técnicos supervisores. Entonces, todo eso se hace en un plan, ¿verdad? En un plan de supervisiones que se elabora a inicio de año y donde se deja determinado la periodicidad de esta supervisión. Importante también contar con todos los insumos, ¿verdad? Para poder ejecutar la supervisión. Y hablamos de estos insumos con las claves de usuario. No es posible, ¿verdad?, que el equipo supervisor vaya y no tenga clave para poder accesar al SIS y poder revisar los expedientes clínicos o no se tenga el equipo necesario para poder ejecutar la supervisión. Así que todas estas situaciones se deben de prever, ¿verdad?, en esta etapa de planificación. Y de igual forma la gestión del transporte, ¿verdad? Hay que asegurar que el equipo que se va a desplazar hasta el lugar tenga transporte disponible y se establezcan las rutas a las cuales se van a dirigir, ¿verdad? Eso es parte de esta fase de la planificación. Pero ¿qué es importante que también el equipo conozca en esta etapa, ¿verdad?, de planificación? Son los componentes estratégicos que la Dirección Nacional del Primer Nivel de Atención ha priorizado para supervisar, ¿verdad? Y son dos componentes, que es el modelo de atención en salud y el modelo de provisión. El modelo de atención en nuestro actual instrumento de supervisión está compuesto por tres componentes, ¿verdad? El que va dirigido a verificar cómo se está brindando la atención integral a la persona, y ahí es donde verificamos el cumplimiento de la normativa por curso de vida, desde la etapa preconcepcional, embarazo, niñez, adolescencia, hasta el adulto mayor. Cómo se da la prestación de servicio a las familias y a las comunidades. ¿Y cómo se verifica esto? Pues a través de herramientas, ¿verdad?, como la observación directa, ¿verdad?, in situ, en donde se brindan los servicios, a través de entrevistas con el equipo supervisado, o a través de la revisión documental, ¿verdad?, de diferentes expedientes por curso de vida. En cuanto al modelo de provisión, este está compuesto en el actual instrumento por 4 componentes y cada uno de ellos tiene criterios específicos que se verifican: el componente de planificación y gestión, el componente de redes integrales, el componente de prestaciones integrales y el componente de cobertura, en el cual se ha priorizado la cobertura en inmunizaciones y las coberturas de indicadores trazadores, como lo es la OA, ¿verdad? De igual forma, se hace uso de herramientas como la observación y la revisión de documentos, de diferentes documentos, diferentes planes. Aquí podemos revisar la planificación integrada de actividades que el equipo local debe de realizar, ¿verdad? Verificar las reuniones de equipo técnico y cómo se planifican las actividades en el nivel local, cómo se integra la red, ¿verdad?, cómo está integrada o cómo está compuesta la red, si el establecimiento de salud tiene los contactos de sus proveedores de servicios de salud en el área de responsabilidad, entre otras cosas. Y ya al agotar toda esta fase de planificación, tener claridad de qué vamos a supervisar y realizar una supervisión, esta tiene que hacerse de manera diligente, es decir, el equipo debe actuar de manera cuidadosa, rápida, eficiente y eficaz, sin perder de vista los aspectos éticos. No se vale, ¿verdad?, que el equipo supervisor llegue de manera prepotente y pierda los valores y éticos, ¿verdad?, dentro del proceso de supervisión. Por eso es que tendemos a que nuestra supervisión tenga ese carácter facilitador. Además,
no se debe perder de vista por el equipo supervisor, que debe de aprender y desarrollar en acción. Es decir, es un proceso a través del cual hay transmisión de conocimientos, tanto del equipo supervisor al supervisado y viceversa, ¿verdad? Es un proceso de conocimiento mutuo. Además, para que la balanza se incline a obtener el 100%, ¿verdad? En este proceso se deben considerar el cumplimiento de la calidad técnica, ¿verdad? Y la calidad sentida. Y también el equipo debe de estar entrenado para ayudar a otros a seguir el rumbo correcto. Es decir, no se vale que el equipo supervisor le diga, acá te queda el plan de mejora y me desentiendo de ello, ¿verdad? O no hay un seguimiento programado para ver cómo vamos a solventar los problemas identificados, sino que el equipo supervisor, ya sea de región y CIBASI, debe de tener el compromiso de dar acompañamiento al equipo local para el logro de las metas que se trazan. Y ya al momento de ejecutar la supervisión, el equipo supervisor, en base a los resultados de la aplicación, ¿verdad? Del instrumento en los diferentes componentes que ya vimos, decide, ¿verdad? En base al puntaje que obtuvo el establecimiento, si se van a hacer asistencias técnicas dirigidas al equipo local o se van a establecer acuerdos de mejora o se va a hacer una gestión inmediata de algún equipo, consumo, ¿verdad? Que se haya identificado que haga falta y que se tiene la disponibilidad de poderlo gestionar en el momento y hacerlo llegar al establecimiento. Eso se hace, como bien les digo, en base a los resultados que se obtengan, es decir, en base al cumplimiento de los criterios, ¿verdad? Y de los ítems a través del instrumento de supervisión. Una vez ejecutada la supervisión y que ya se tuvo el resultado de cómo quedó el establecimiento, o de cómo quedó el CIBASI, cómo quedó la región de salud, el equipo supervisor debe de dar una retroalimentación de los hallazgos encontrados. Esta retroalimentación debe de ir dirigida al coordinador de CIBASI, al equipo técnico regional o al equipo técnico local, con la finalidad, ¿verdad?, de que el equipo como tal haga, ¿verdad?, una priorización de asistencias técnicas y seguimiento a planes de mejora a futuro, en un tiempo futuro, ¿verdad? Así que esa retroalimentación es importante, ¿verdad?, a la alta dirección, porque hay que dar a conocer cómo se encontraron los establecimientos de salud y qué acciones voy a programar para mejorar. Entonces, cuando ya hemos ejecutado la supervisión y tenemos esos resultados, vamos a acompañar al equipo local en la búsqueda de soluciones. Y esas soluciones van a ser a través del establecimiento de un plan de mejora, el cual no debe ser elaborado por el equipo supervisor, sino que debe ser consensuado con el equipo supervisado. Es decir, que las acciones de mejora deben de surgir del equipo supervisado. ¿Y qué entendemos por un plan de mejora? Un plan de mejora no es nada más que una herramienta, ¿verdad?, en calidad, que nos sirve para desarrollar la mejora continua cuando se detectan problemas en el cumplimiento de procesos en la organización o en las instituciones en pro de la excelencia. Los planes de mejora son informes que realiza el equipo sobre un proceso específico que se desarrolla dentro de una institución como parte de la cadena de producción de un producto o servicio.
Otra definición dice que un plan de mejora tiene como finalidad principal buscar la satisfacción del paciente, orientando al personal de la institución en la manera de cómo atender o dar un servicio, optimizando los recursos que tengo, evaluando la situación y fijando metas a futuro. Pero es importante que los equipos supervisores conozcan los beneficios que se obtienen a través de la elaboración de un plan de mejora. Y dentro de estos beneficios podemos mencionar que este plan puede incrementar el rendimiento del equipo. Es decir, que si yo aplico las acciones o las actividades o las tareas que me he definido a corto o mediano plazo y le doy un seguimiento constante a estas actividades, voy a tener un mejor rendimiento de mis recursos. Además, puedo lograr objetivos a corto plazo que pueden ser visibles en el tiempo. Es decir, establezco metas a corto plazo y voy a tener resultados a priori. También se reducen los costos y se incrementa la productividad. Además, se optimizan los procesos y se minimizan los errores a través del plan de mejora y se conduce a la adaptación de procesos y de los avances tecnológicos. Pero así como también hay beneficios de la aplicación de un plan, hay barreras en la ejecución en la ejecución de estos planes. Y dentro de estas barreras influye principalmente la falta de liderazgo de la dirección o jefatura. Si no tenemos una dirección o una jefatura comprometida en poder echar a andar las acciones que queden registradas en el plan, difícilmente vamos a tener los objetivos deseados, ¿verdad? Entonces, es importante que la dirección, que la alta dirección, o que la jefatura de enfermería, o el director del establecimiento, o el coordinador de CIBASI, tengan ese liderazgo. Además, otra barrera es la falta de participación de las personas que trabajan en el proceso. Muchas veces, dentro de los planes de mejora, establecemos compromisos y dejamos de responsables a personas que no están directamente involucradas con el proceso. Y eso es importante tenerlo claro, ¿verdad? No podemos dejar de responsable del cumplimiento de un plan al director, por ejemplo, si el que ejecuta el proceso es el médico o es el personal que está en la atención directa. O si, por ejemplo, el responsable es el personal de enfermería. Entonces, el involucramiento de las personas. No se escucha. Ingeniero Durán, creo que se cerró el micrófono. Ya lo estamos resolviendo, Lee. Un minutito. ¿Puede Eso está mal. Doctora, listo, ya puede continuar. Perfecto. Está más que demostrado que otra de las barreras en la ejecución de los planes de mejora es la resistencia al cambio. Muchos recursos tienen esa resistencia a poder innovar, a poder implementar nuevas estrategias o a poder salirse de la cotidianidad. Y es por eso que es importante el liderazgo del equipo supervisor para poder generar y motivar al equipo local a que desarrolle o quite esa resistencia. Además, otra barrera es la falta de conocimiento de las acciones a implementar. No es posible que
que yo genere un plan de mejora en la unidad de salud o en un CIBASE y estas acciones no sean divulgadas o no sean socializadas con todo el equipo. Entonces, la falta de conocimiento del personal de salud o el personal multidisciplinario de estas actividades no me va a contribuir para nada en tener mejores resultados, y es por eso que se solicita, ¿verdad?, que estos planes de mejora en el tiempo sean evaluados, sean dados a conocer, se divulguen, se socialicen con las personas involucradas. Además, es importante que dentro de las barreras en la ejecución de los planes de mejora se ha identificado la falta de compromiso a largo plazo de los directivos y operativos. Es decir, que al inicio puede haber un entusiasmo para poder decir, sí, voy a cambiar tal acción, sí, voy a mejorar tal aspecto, pero en el tiempo pierdo ese entusiasmo y ya no hay un seguimiento constante al plan. Entonces, es importante tener claro eso, que si yo establezco acciones, debo estar comprometido en que la voy a ejecutar. ¿Cuáles son los pasos que el equipo supervisor debe seguir, ¿verdad?, para la realización de un plan de mejora? Se resumen en cinco pasos. Y en primer lugar está el identificar el proceso, problema o componente a mejorar. Ya dijimos que en la dirección tiene dos líneas estratégicas: modelo de atención, modelo de provisión. Dentro de esas líneas estratégicas yo debo de identificar cuál es el componente que tiene problema o que se identificó con una limitante para poder hacer un plan de mejora. Como paso número 2, debo hacer un análisis de las causas que están originando este problema. Identificar, ¿verdad?, cuáles son los motivos por los cuales el equipo local no está dando cumplimiento a estos componentes o a estos criterios. Como paso número 3, debo definir los objetivos que yo quiero lograr, ¿verdad?, y seleccionar alternativas de solución. Por un problema puedo tener muchas alternativas de solución, sin embargo, debo de inclinarme por aquellas alternativas que pueden ser adoptadas, o sea, que son costo efectivas, aquellas alternativas que son pertinentes, que no me van a generar una dificultad adicional. Como paso número 4, debo definir las acciones de mejora, diseñarlas, ¿verdad?, y dejar claro cómo se va a ejecutar esa intervención. Esto lo hago de una forma negociada, ¿verdad?, con el equipo supervisado. Y finalmente, como paso 5, hacemos una evaluación en el tiempo y un seguimiento de las acciones que se han planteado en el plan de mejora, ¿verdad? Esto con una periodicidad que ya está establecida para poder verificar que se están solventando los problemas que yo identifique. Pero ¿cómo realizo, verdad? Ya en el día a día, ¿cómo realizo un plan de mejora? En primer lugar, ya decíamos que el primer paso es identificar los procesos o los componentes que pueden ser mejorados. Pero eso lo hago a través de un análisis, ¿verdad? A través de un FODA, donde yo puedo identificar cuáles debilidades tengo, cuáles amenazas, cuáles oportunidades. Y luego, si tengo un número X de problemas, debo hacer una priorización de esos problemas a través del uso de diversas herramientas. Acá yo en la lámina les he puesto algunas, ¿verdad? El diagrama de Pareto, la lluvia de ideas, causa-efecto. Está la técnica de los 5 por qué también, ¿verdad? Que a través es una de las menos complicadas de aplicar, y a través de estas herramientas podemos clasificar y priorizar cuáles problemas voy a intervenir
a corto plazo, cuál es a mediano plazo y cuál es a largo plazo. Además, debo de hacer esa selección, ¿verdad? de intervenciones o de acciones de mejora en base a la priorización que he realizado. Y acá les traía un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de cómo priorizar, ¿verdad? En caso de haber muchos problemas identificados y que no se puedan abordar todos de una sola vez. Entonces acá dentro de las causas les ponía como ejemplo personal nuevo, se identifica que hay falta de equipo, no se ha socializado algún plan, hay un análisis incompleto de la situación de salud, la rotación de recursos en las diferentes áreas, la sobrecarga laboral, ¿verdad? No hay un automonitoreo periódico y todos estos problemas yo establezco cuál es la magnitud en una escala del 1 al 10, cuál es la gravedad en una escala del 1 al 10, la capacidad que tengo para poderle dar respuesta o no, ¿verdad? Si no depende del equipo local o si necesito hacer una gestión y si mi capacidad de respuesta es limitada, lo punteo. ¿Y cuál va a ser el beneficio al darle solución a este problema? Luego de que he establecido esos puntajes, verifico cuáles me han quedado con puntajes más altos y de esta manera puedo priorizar cuáles problemas voy a intervenir a corto plazo, a mediano o largo plazo, ¿verdad? Este es un método, el método de Hampton, tipo Hampton, para poder hacer la priorización de problemas. Aquí es importante, ¿verdad?, que dentro de esos problemas identificados no nos quedemos con lo primero que nos dice el equipo supervisado, sino que busquemos la causa raíz del problema. Y les ponía este ejemplo, por ejemplo, incumplimiento de normativa. El incumplimiento de normativa es algo que frecuentemente nos aparece cuando se pasa un instrumento de supervisión, pero ¿cuál es la causa o cuál es el porqué de ese incumplimiento de normativa por el personal multidisciplinario? Y puede ser que sea porque mis recursos son nuevos y desconocen la normativa vigente, porque hay una desmotivación del personal a revisar, ¿verdad?, estos documentos. La sobrecarga laboral no les permite realizar la revisión de los documentos. Hay un alto índice de rotación de los responsables, o el personal tiene incapacidades frecuentes de los recursos que están brindando la atención, y eso hace que esté saturado el servicio y no se pueda dejar un tiempo para la revisión de las normativas. Hay falta de equipo, de medicamentos o insumos. El clima organizacional en el establecimiento no es bueno y por eso no hay un trabajo en equipo. La falta de liderazgo del director, coordinador, ¿verdad? O la desactualización. Entonces, con este ejemplo de incumplimiento de normativa, debemos de llegar a la causa raíz que lo está originando para poder tener un abordaje al problema. Este es otro ejemplo de problemas identificados en CIBASES y unidades de salud. Por ejemplo, el no funcionamiento del comité materno-infantil. Pero nos preguntamos por qué es que no está funcionando el comité en las unidades de salud, o por qué no está funcionando el comité a nivel del CIBASE. Y puede ser que el comité no funciona porque no está el líder, no está el director y los demás miembros no asumen la responsabilidad. Hay motivación o desmotivación del equipo, no se está realizando un verdadero análisis de la morbimortalidad, solo llegamos, nos sentamos, hacemos un medio análisis de la morbimortalidad, pero no profundizamos. Por sobrecarga laboral, también hay altos índices de rotación de los responsables, las mismas causas, ¿verdad?, de incapacidades frecuentes,
de los recursos, pero puede ser que los miembros de este comité sean recursos nuevos y desconozcan cómo funciona el comité o cuáles son las responsabilidades que el comité tiene, es decir, que desconocen su función. O puede ser que la verdadera causa sea que se asignó un especialista como responsable de conducir el comité, el cual no tiene la suficiente experiencia para poder dar un seguimiento permanente al trabajo del comité. No hay un liderazgo, falta de trabajo en equipo o no se ha asignado un tiempo administrativo a los recursos para poder desarrollar este tema. Es decir, debemos de indagar realmente qué es lo que está impidiendo este funcionamiento, no funcionamiento del comité. Otro ejemplo, ¿verdad? De problema identificado, no se realiza evaluación trimestral de POA, ¿verdad? ¿Y por qué creen ustedes que los equipos de CIBASI o región no están haciendo esa evaluación trimestral de POA? Pues algunos mencionan que no se maneja bien la herramienta actual, no hay participación del coordinador de CIBASI, el monitoreo de los resultados de los indicadores es incompleto, hay inconsistencia de datos, no se cuenta con planes de mejora, no tienen claves para revisar el sistema, hay una falta de iniciativa para impulsar estrategias y en fin, ¿verdad? La idea es que identifiquemos realmente la causa raíz del por qué no se está ejecutando esta acción que se verificó a través del instrumento de supervisión. Y este es el anexo o el formato, ¿verdad?, estandarizado que tenemos en la dirección del primer nivel de atención para poder registrar el plan de mejora, ¿verdad?, donde se queda puntuado cuántos fueron los puntos evaluados y los puntos obtenidos y se establece un porcentaje de cumplimiento en base a criterios cumplidos y se le asigna un color, ¿verdad? Un color que es como el semáforo para poder decir si el establecimiento no requiere acciones de mejora continua o si deben de establecerse acuerdos de mejora o asistencias técnicas y su puntaje ha quedado entre el 60 y 79%. Si el establecimiento de salud ha quedado en rojo, ¿verdad?, con un puntaje menor del 59%, se establecen acuerdos de mejora y 2 asistencias técnicas en los componentes que el equipo priorice, ¿verdad?, para poder dar las asistencias. Y estos son ejemplos, ¿verdad?, que les había puesto de algunos componentes y criterios que se han identificado con no cumplimiento a la luz de la normativa institucional, ¿verdad? Y que la forma de cómo establecer, ¿verdad?, la acción de mejora o el plan de mejora. Por ejemplo, tenemos que en atención integral a la persona, en la atención integral a la salud materna, incumplimiento de los lineamientos técnicos para la atención de la mujer en el periodo preconcepcional, prenatal, parto, puerperio, para la atención de emergencias y desastres, y específicamente ese incumplimiento es en la periodicidad de controles. Y para este hallazgo se estableció una asistencia técnica que consistía en realizar círculos de estudio sobre el lineamiento técnico para la atención de la mujer en el periodo preconcepcional, parto y puerperio. Y el responsable para realizar esta actividad era el referente materno de CIBASI y el equipo de la unidad de salud. También para este mismo hallazgo se determinó que no se contaba con tensiómetro en el área de preparación de pacientes y ahí lo que se hizo fue una asignación de tensiómetro ya que se contaba en la bodega del establecimiento. Y esa fue una gestión inmediata, ¿verdad? Hay problemas que se pueden resolver de forma inmediata. Otro componente identificado como un limitante fue planificación y gestión de la unidad de salud,
dado que no se estaban realizando reuniones periódicas con el equipo técnico. La acción de mejora acá fue programar las reuniones mensuales con el equipo técnico local, y acá el responsable sí era el director o director y supervisora de enfermeras de la unidad de salud. Bueno, otro problema puede ser el funcionamiento de la RIG. En sala situacional no se estaba realizando un análisis completo de la situación de salud del área de responsabilidad, y acá lo que se acordó, ¿verdad?, con el equipo supervisado es una asistencia técnica sobre los lineamientos para la realización de la sala situacional. Se hace una demostración, ¿verdad?, a través de la asistencia técnica de cómo preparar esa sala situacional a cargo del epidemiólogo de SIVASA. Otro ejemplo en planificación operativa, monitoreo incompleto de CIMO. No se conocen rutas para revisar en sistema la producción de actividades por establecimiento. Y acá la acción de mejora acordada fue una asistencia técnica, ¿verdad?, dirigida a los técnicos de SIVASI, ¿verdad?, para que se les hiciera una demostración de las rutas para la búsqueda de información a través de médicos de provisión, ¿verdad?, de región. También no se contaban con claves para poder accesar al sistema. En este caso, una acción inmediata era la gestión de las claves de usuarios a través de estadística regional. En el componente de supervisión, monitoreo y evaluación, el incumplimiento, por ejemplo, de la programación de supervisiones por falta de transporte. Acá, por ejemplo, se les pone que hagan la gestión y apoyo, ¿verdad?, de vehículo una vez al mes al SIVASI para realizar supervisiones reprogramadas. También en vigilancia materno-infantil, un hallazgo fue el análisis incompleto de la situación de morbimortalidad materno-infantil del establecimiento, falta de los informes, ¿verdad?, de mortalidad. Y la acción de mejora era documentar informes de análisis de la situación de morbimortalidad de la unidad de salud. Como les decía, al final, ¿verdad?, cada establecimiento de salud tiene una clasificación de acuerdo a los resultados obtenidos, ¿verdad? Y se establece el tipo de acción, ¿verdad?, que me genera en base al puntaje o color, y la frecuencia con la cual yo voy a dar un seguimiento, ¿verdad?, a las acciones de mejora en base a los resultados. Acá yo les ponía que ese seguimiento se puede dar, ¿verdad?, o se puede aprovechar que durante una visita por supervisión específica o una asistencia técnica se puede dar un seguimiento a plan de mejora. Y estos seguimientos es importante resaltar que no deben sobrepasar los 6 meses, es decir, tengo un periodo de 2 meses hasta 6 meses para poder dar un seguimiento a los planes de mejora. Ya pasado los 6 meses y si no he visitado la unidad de salud para poderle dar seguimiento, corresponde mejor pasar nuevamente el instrumento de supervisión, ya que no tendría validez verificar las acciones de mejora. El seguimiento al plan de mejora debe cumplir, ¿verdad?, con estos criterios. Debe ser participativo, o sea, por todos los miembros del equipo. Debe ser priorizado, ¿verdad?, la periodicidad que ya se las mencioné, y se deben definir responsables que son los que van a ejecutar las acciones. Ahora bien, pasaremos a lo que es la asistencia técnica y cuándo vamos a echar mano, ¿verdad?, de esta técnica para poder solventar los problemas identificados. Y la asistencia técnica resulta, ¿verdad?, o se planifica de los resultados que obtengo de la supervisión. De supervisiones que pueden ser facilitadoras o también supervisiones específicas, ¿verdad? No está inherente a que voy a hacer asistencia solo de facilitadora, sino que también una supervisión específica me puede generar
¿verdad?, el desarrollo de una asistencia técnica. ¿Y qué es, pues, la asistencia técnica? No es nada más que un proceso, ¿verdad?, a través del cual comparto información, comparto conocimientos y destrezas, pero de una manera asistida a través de estas técnicas que pueden ser la demostración, ¿verdad?, las capacitaciones, el modelaje o la asesoría técnica. Esas son las herramientas de las cuales me valgo para poder ejecutar una asistencia técnica. ¿Y cuál es el objetivo de la asistencia? Es maximizar la calidad de la atención, gestión y desarrollo de las capacidades del personal a través de la enseñanza. Es decir, lo que quiero lograr es que mi personal, a través de un modelaje, a través de una demostración, tenga un mejor rendimiento a la hora de prestar el servicio. Es un proceso puntual que puede ocurrir en el establecimiento de salud, donde se desarrollan las actividades o donde se da la atención, o también puede darse en espacios diseñados para este fin. La asistencia técnica también es un proceso continuo, ¿verdad?, institucional, que busca, mediante la asesoría o el acompañamiento y capacitación, desarrollar en el personal capacidades, competencias, ¿verdad? El personal de salud recibe talleres. Estos talleres pueden ser con expertos en el tema, ¿verdad?, o en un área en particular, para poder dar orientaciones específicas en situaciones que yo identifiqué debilitadas, ¿verdad? Y esas orientaciones pueden ir dirigidas de manera individual, pueden darse de manera comunitaria, ¿verdad?, en la comunidad, o pueden darse de forma institucional. Eso lo decide el equipo supervisor. El ámbito o la forma en cómo se va a brindar la asistencia, con el fin de lograr resultados en salud y tener un impacto positivo. De esta lámina es importante resaltar los ámbitos, ¿verdad? Los ámbitos en los cuales se da la asistencia, y se puede ser en el ámbito regional, a nivel de CIBASI, departamental, puede serse municipal, ¿verdad? Si yo identifico que varios establecimientos de salud de mi área de responsabilidad tienen el mismo problema, o sea, puedo hacer el abordaje de una manera grupal, ¿verdad? En un municipio los reúno en el establecimiento cabeza de red y hago la asistencia técnica a todos los establecimientos que tienen el mismo problema, o lo puedo hacer in situ en el lugar de los hechos, ¿verdad?, ahí donde se está brindando la atención de forma local. ¿Cómo se puede hacer? Pues hoy, con el avance de la tecnología, tenemos la posibilidad, ¿verdad?, la apertura de hacerlo de manera remota, ¿verdad? Muchos equipos de CIBASI nos preguntan, nos hacen la consulta si se puede hacer la asistencia de esta manera, y pues hoy con la tecnología, a través de Zoom, a través de videoconferencias, se puede hacer una asistencia técnica. Y de la manera tradicional, ¿verdad?, que es de forma presencial, en la cual yo planifico esa asistencia, la temática a desarrollar, puedo tener invitados especiales, expertos en el tema, que me vayan a desarrollar la asistencia, con la finalidad de fortalecer, ¿verdad?, habilidades y dar acompañamiento a los equipos de salud. Acá les muestro el formato, ¿verdad?, estandarizado de asistencia técnica que se ejecuta por la dirección del primer nivel de atención, y tiene la columna del proceso identificado con dificultad, en el cual se registra qué componente o qué criterio, ¿verdad?, es el que se identificó con problemas limitantes.
En la columna de desarrollo vamos a describir de una forma breve qué acciones vamos a desarrollar a través de la asistencia técnica. Y en la columna de fortaleza, qué es lo que yo quiero lograr con esa capacitación, con esa demostración. ¿Qué habilidades o qué competencias quiero alcanzar a través de la asistencia técnica? Tiene la fila para describir quién va a ser el personal técnico que va a brindar la asistencia y la jefatura, ¿verdad? A la que se informan los resultados de la asistencia. También para ejecutarla podemos echar mano de adjuntar fotografías, ¿verdad? Fotografías, videos, listas de asistencia, adjuntarlo, ¿verdad? Con el informe. Y estos son algunos ejemplos de informes de asistencias técnicas, ¿verdad? Que son hipotéticos, ¿verdad? No le hagan caso al encabezado, porque estos son casos hipotéticos. Por ejemplo, el proceso identificado con dificultad es registro incompleto del proceso de referencia retorno interconsulta en el módulo de SIS. Y la acción aquí a desarrollar es una demostración sobre cómo hacer el registro de la referencia en el módulo de referencia, ¿verdad? En el SIS. Dar a conocer las rutas para el seguimiento de la referencia. ¿Y cuál va a ser la fortaleza que yo quiero lograr con esto? Es que el equipo de salud logre registrar adecuadamente las referencias generadas, ¿verdad? Hagan uso correcto del módulo, puedan hacer una evaluación del proceso de referencia retorno para el segundo trimestre, ¿verdad? Y no se encuentren con la limitante que por falta de desconocimiento del módulo no puedan analizar los datos. Otro ejemplo de asistencia técnica o de problema identificado fue monitoreo incompleto en SIGMOD, dado que no se conocen las rutas para revisar en sistemas la producción de las actividades por el establecimiento. Esta también fue una asistencia cuya acción fue la demostración, ¿verdad? A través de expertos que conocen el SIGMOD y que explican al equipo local cómo hacer la búsqueda de información, con el objetivo de tener datos para la evaluación del segundo trimestre de la FOP. Otro ejemplo de informe de asistencia técnica es análisis. Por ejemplo, el problema identificado fue un análisis incompleto de la situación de salud de su área. ¿Qué se hizo como acción a mejorar? Una capacitación, ¿verdad? Una capacitación dirigida a dar a conocer los lineamientos técnicos para la sala situacional, y allí la fortaleza cansada fue un recurso capacitado. Gestión de claves por recurso encargado de epidemiología, ya que el recurso no contaba con claves para monitoreo del sistema, y esto por recursos nuevos que van integrándose a los equipos de salud, ¿verdad? Y que es necesario hacer la gestión correspondiente. Además, otra acción en esa asistencia técnica fue el acompañamiento, ¿verdad? En la elaboración del análisis de sala situacional del mes de junio a la semana 25 para poder verificar que se aprendió, ¿verdad?, las competencias desarrolladas y poderle dar asistencia en el momento del desarrollo de la sala situacional. La fortaleza alcanzada va a ser presentación de un análisis completo de la situación de salud en la reunión de equipo técnico del mes correspondiente. Otro ejemplo, incumplimiento de lineamientos técnicos para la atención de la mujer en el periodo preconcepcional, prenatal, parto, puerperio. Estos problemas identificados están en correspondencia con el plan de mejora que traíamos, ¿verdad? Y por eso es que acá la acción de mejora fue desarrollar una asistencia técnica, y esa asistencia técnica se constituyó en el desarrollo de círculos educativos
para fortalecer el conocimiento en temas prioritarios relacionados con el lineamiento para la atención de la mujer en el periodo preconcepcional, parto y puerperio. Acá las fortalezas alcanzadas fueron 10 recursos médicos capacitados, 5 recursos de enfermería y un recurso de laboratorio y odontólogo, ¿verdad? Estos son ejemplos que se los traigo a cuenta para la hora de poder hacer o elaborar una asistencia técnica.